¿Alguna vez te has imaginado estar al borde de un desastre capaz de cambiar el mundo para siempre? Piensa por un momento que has sido elegido por un poder supremo para salvar a la humanidad, confiando a ciegas en una promesa celestial, mientras todos a tu alrededor se burlan de cada paso que das. Esta es la historia de Noé, el hombre que se atrevió a construir un arca colosal, desafiando la razón humana, para sobrevivir a un diluvio destinado a borrar toda vida sobre la tierra. ¿Qué le dio a Noé la fuerza para seguir construyendo en medio de las risas y la incredulidad de su pueblo? ¿Qué sintió en lo más profundo de su corazón cuando las primeras gotas comenzaron a caer, sabiendo que solo él y su familia serían salvados? ¿Y qué sabiduría eterna dejaron sus decisiones extraordinarias a las generaciones que vinieron después? Prepárate para un viaje a través del coraje, la supervivencia y el renacer. Sé testigo de cómo un solo hombre se convirtió en el cimiento de un nuevo mundo, en una época donde la humanidad se había alejado por completo de su propósito, cuando el caos y la corrupción cubrían la tierra como una tormenta oscura e implacable. Noé, un hombre de fe inquebrantable, caminó en soledad contra la corriente de su generación. Reconocido por su integridad y justicia, se mantenía como una luz brillante en medio de un mundo hundido en la oscuridad moral. Mientras otros se perdían en sus propios caminos, Noé permanecía firme, guiado por sus convicciones más puras. Y entonces, en un momento de despertar espiritual profundo, Noé sintió la presencia divina como nunca antes. El cielo sobre él, que hasta entonces solo mostraba nubes y tormentas, se transformó en la puerta de entrada a una voz poderosa y sobrecogedora. No era una voz lejana ni débil, era imponente, resonando a su alrededor y dentro de su alma con una fuerza indescriptible. Dios lo estaba llamando a una misión de proporciones inimaginables, una prueba de fe, una batalla contra el mundo mismo. La voz retumbó con una autoridad absoluta: construye un arca, ordenó, una voz firme, sólida, inquebrantable, tan real como la tierra bajo los pies de Noé. Un diluvio devastador se avecinaba, destinado a arrasar con la corrupción que había contaminado toda la creación. La tarea que tenía delante superaba cualquier lógica o capacidad humana, pero el fuego de convicción que ardía en el corazón de Noé era aún más grande. Mientras el mundo veía locura, él veía propósito. Mientras otros se burlaban, él escuchaba. Noé abrazó este mandato divino, preparándose para una misión que resonaría a lo largo de la historia. Con cada latido de su corazón, Noé cargaba con el peso de una nueva esperanza, una promesa de que la vida podría comenzar de nuevo. Sabía que este camino no sería fácil. Enfrentaría risas, desprecio e incredulidad. Pero nada de eso lo detendría. Firme, comenzó a reunir la madera, las herramientas y la fuerza necesarias para dar vida a lo imposible. Cada clavo que clavaba, cada tabla de madera que colocaba, se convertía en un testimonio viviente de su fe inquebrantable. Contra todo pronóstico, y contra las burlas de un mundo entero, la construcción del arca comenzó. Frente a él no se alzaba solo una estructura de madera, sino una batalla, un mar de dudas que se extendía hasta el horizonte. Con cada golpe de su martillo, las voces de burla se hacían más fuertes. ¿Un diluvio? ¿Aquí? ¿En un lugar donde el sol nos quema sin piedad? Se reían. Sus palabras caían como piedras, lanzadas para quebrar su espíritu. Pero Noé, guiado por una visión enviada no por hombres, sino por el Altísimo, siguió adelante sin dudar. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Sus manos, antes acostumbradas a tareas simples de la vida diaria, ahora se movían con precisión, guiadas por un propósito mucho más grande que él mismo. El arca, una estructura colosal de madera, comenzaba a levantarse desde la tierra seca. Pero era más que un barco. Era un símbolo. Un monumento a la obediencia. Una fortaleza de fe. Y Noé no estaba solo. Aunque al principio dudaban, su familia, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, empezaron a creer. Hombro con hombro, se unieron a él en la obra sagrada. Juntos se convirtieron en pilares de fortaleza, construyendo no solo un refugio para la vida, sino un legado de confianza en Dios. A medida que el arca crecía, también lo hacía la curiosidad de quienes observaban. ¿Por qué un hombre sacrificaría todo por una advertencia que nadie podía ver? Susurraban. Pero Noé lo sabía. Con cada eco de su martillo, estaba un paso más cerca de ver la promesa cumplida. Entonces, justo cuando el arca estaba a punto de completarse, la propia tierra pareció responder. Desde los rincones más lejanos del mundo, comenzaron a llegar los animales. Atraídos por una fuerza invisible, un llamado divino que ninguna voz humana había pronunciado,
pero que toda la creación obedecía sin dudar. Venían de dos en dos, los poderosos y los humildes, los depredadores y sus presas, caminando juntos en perfecta armonía hacia el arca. Era un espectáculo que el mundo jamás había visto y que jamás olvidaría. Noé, con una mezcla de asombro y humildad, contemplaba cómo el reino animal desfilaba ante sus ojos. Él y su familia permanecían en silencio, mientras los leones caminaban junto a los corderos, los elefantes junto a los antílopes, una escena sobrecogedora de paz y unidad que solo podía provenir de lo divino. Este milagro no solo fortalecía aún más la fe de Noé en la misión que le había sido encomendada, sino que también se convertía en una señal poderosa para aquellos que habían dudado de su cordura. Las mismas voces que antes se burlaban de él, ahora guardaban silencio. Sus ojos estaban abiertos de par en par. Sus corazones inquietos ante la escena que se desplegaba ante ellos. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Tal vez este hombre decía la verdad. Cuando el último de los animales encontró su lugar dentro del arca, Noé y su familia comenzaron los preparativos finales. Era un breve momento de anticipación. Una pausa en medio de tanto esfuerzo. Cada provisión era revisada. Cada rincón del arca cuidadosamente organizado. El arca estaba casi lista, y el cielo ya comenzaba a transformarse. Las señales del diluvio prometido se alzaban sobre el horizonte. Aquellos que antes se habían burlado, ahora observaban con una mezcla de temor y fascinación. El cielo, antes claro y brillante, se cubría de nubes con una urgencia inquietante. Sus tonos grises no anunciaban una simple tormenta. Prometían mucho más. Noé, al ver que todo ocurría exactamente como Dios le había advertido, comprendió que el momento se acercaba. Con el corazón acelerado pero firme, reunió a su familia. Era la última vez que pisarían tierra firme. Y la historia del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Juntos, contemplaban el cielo, sus miradas perdidas, sus corazones desbordados por la magnitud de lo que estaba por venir. No había palabras que pudieran describir el torbellino de emociones que sentían. Ellos habían sido elegidos para convertirse en los guardianes de la vida misma. Y entonces, ocurrió. La primera gota de lluvia cayó, ligera, casi tímida, como un susurro enviado desde el cielo. Luego otra, y otra más, hasta que los cielos se abrieron con furia imparable. Lo que comenzó como una caricia se transformó en un diluvio implacable, pesado. Constante, decidido, como si la tierra misma llorara. Noé dio un paso al frente. Con manos firmes y un corazón inquebrantable, selló la entrada del arca, cerrando para siempre el mundo que quedaba atrás, y abrazando el incierto futuro que los aguardaba. Dentro del arca, la luz era tenue. Destellos dorados se filtraban por las estrechas rendijas de las paredes de madera. Las sombras se deslizaban suavemente por los rostros de Noé y su familia. Los sonidos de los animales creaban un murmullo tranquilo, respiraciones profundas, aleteos suaves, pequeños seres que buscaban calor y refugio. Afuera, la tormenta rugía. El mundo que conocían, las ciudades, los campos, los rostros de quienes se habían burlado, todo desaparecía bajo las aguas que seguían creciendo. Pero dentro del arca, había unidad. Unidos por un propósito. Unidos por la fe. Unidos por la vida. El diluvio había comenzado. Ya no era solo una advertencia. Ya no era solo una visión susurrada por Dios a su siervo fiel. Ahora era real. Ahora estaba aquí. La lluvia caía como un velo de juicio desde los cielos oscurecidos, y el arca, aquel colosal monumento de obediencia y esperanza, comenzó a elevarse sobre las aguas. Más alto, y más alto. Noé permaneció inmóvil por un instante, sintiendo el leve vaivén del arca bajo sus pies, un movimiento sutil que marcaba el final de un mundo y el nacimiento de otro. A su alrededor, la vida resistía. Los leones dormían en calma. Las aves escondían sus cabezas bajo sus alas. Las pequeñas criaturas se acurrucaban unas contra otras buscando calor. Pero incluso dentro de la seguridad del arca, Noé sentía el peso de una responsabilidad que oprimía su pecho como una piedra. No era solo un sobreviviente. Era el pastor del futuro. Con pasos lentos y firmes, recorrió los pasillos de madera. Su mano áspera rozaba la superficie de aquellas tablas que había colocado con fe, sudor y lágrimas. Cada paso resonaba con los recuerdos de lo perdido, las risas de los niños que ahora guardaba el silencio, la tierra quemada por el sol que yacía oculta bajo las aguas, los rostros de aquellos que se habían alejado. Detrás de él quedaba un mundo para siempre cambiado.
delante de él, lo desconocido. Sobre él, la lluvia seguía cayendo con una furia implacable, golpeando el arca como 1000 dedos fantasmas, un recordatorio de la tormenta allá afuera, y de la tormenta que aún estaba por desatarse dentro de sus corazones. Esto no era solo sobrevivir. Era el inicio de un nuevo mundo. Afuera, la tormenta rugía sin piedad, un rugido constante, ensordecedor, que recordaba el mundo que habían dejado atrás. Pero dentro del arca, la vida comenzaba a encontrar su propio ritmo. Los animales, reunidos en sus espacios designados, poco a poco se adaptaban a aquel ambiente extraño y confinado. Criaturas de cada rincón de la tierra, reunidas por el destino y por la mano de Dios, coexistían bajo el mismo techo. Sus sonidos, la respiración de las bestias, el aleteo de las aves, el rugido ocasional o el balido suave, formaban una sinfonía de supervivencia. Noé y su familia se movían incansablemente por el arca, atendiendo cada necesidad con silenciosa dedicación. Distribuían la comida con cuidado, limpiaban los recintos con paciencia, y mantenían el orden entre la preciosa carga viviente que se les había confiado. Era un trabajo duro, monótono y agotador, pero les otorgaba una extraña paz. Cada tarea estaba impregnada de propósito. Cada pequeña victoria les recordaba que la vida aún tenía sentido. Los días se desdibujaban unos de otros, imposibles de distinguir, marcados solo por el ciclo inalterable de trabajo y breves momentos de descanso. Y cuando Noé se detenía frente a la pequeña ventana tallada en el arca, y miraba hacia afuera, no veía nada más que agua, un océano infinito y silencioso que había devorado el mundo que una vez conoció. Aún así, en medio de la soledad, la presencia de Dios era innegable. Los rodeaba como el aire que respiraban, una mano invisible que los guiaba a través de las oscuras aguas de la incertidumbre. El tiempo pasaba. El arca se había convertido en su propio pequeño universo, una frágil cuna de vida flotando en medio del caos. Noé observaba las interacciones entre los animales, depredadores descansando junto a sus presas, criaturas que en cualquier otra circunstancia jamás habrían coexistido. Y sin embargo, aquí, vivían juntos. Sobrevivieron juntos. Y de esa armonía improbable, Noé extrajo lecciones silenciosas sobre la convivencia, sobre la creación, sobre el orden divino de la vida misma. En esos momentos, rodeado por el más extraño de los encuentros de la naturaleza, Noé encontró esperanza, pequeños signos de renovación, promesas mudas de que la vida resistiría más allá del diluvio. Cada día se estiraba más que el anterior, acompañado siempre por el sonido constante de la lluvia golpeando contra las gruesas paredes de madera que los protegían. Y mientras los días se convertían en semanas, Noé, más reflexivo que nunca, se sentía como el guardián de un mundo antiguo, sosteniendo en sus manos desgastadas la frágil promesa de un mundo nuevo. Pero a medida que el diluvio continuaba, también crecía su anhelo por el final. Con cada amanecer, el peso de la espera se hacía más pesado. Y sin embargo, junto a la ansiedad creciente, había una paciencia forjada no por el tiempo, sino por una fe inquebrantable. Una confianza absoluta de que todas las cosas, incluso las tormentas, servían a un propósito divino. Y entonces, después de incontables días de aislamiento, un cambio sutil quebró la monotonía. La lluvia, antes implacable, comenzó a disminuir. Su furia se suavizó en una llovizna delicada. Los vientos se calmaron. Las aguas, aunque aún vastas y profundas, se movían ahora con una extraña paz, como si la propia tierra respirara de nuevo después de haber contenido el aliento por tanto tiempo. Noé lo sintió. Una señal. Esperanza. Era el momento. Se preparó, con el corazón firme, listo para dar el siguiente paso en ese viaje sagrado. Un momento destinado a resonar a través de los siglos. El momento de poner a prueba las aguas. Noé se acercó al pequeño recinto donde guardaba las palomas. Sus manos, marcadas por el tiempo y la fe, sostuvieron con delicadeza a una de ellas, una criatura frágil que ahora cargaba con el peso de su mayor esperanza. En silencio, susurró una oración, palabras llevadas no por el sonido, sino por el corazón, y soltó a la paloma a través de la estrecha abertura del arca. Su familia se reunió detrás de él, con los ojos fijos en la pequeña figura que desaparecía en el cielo interminable. No hicieron falta palabras. Sus corazones estaban unidos, atados por el mismo anhelo, que la paloma encontrara tierra, que la vida encontrara un nuevo comienzo. El tiempo pareció detenerse. Cada segundo se estiraba interminablemente. Cada latido retumbaba como un trueno en el silencio de aquella espera. El arca,
rodeada por un mar infinito, se había convertido en un templo de esperanza suspendido entre el cielo y la tierra. Las horas pasaron. Se sintieron como días. Y entonces, un aleteo. La paloma regresó. Pero no venía sola. En su pico traía una pequeña rama de olivo, delicada, pero poderosa, un símbolo de vida, de tierra, de renovación, una respuesta del cielo a los gritos silenciosos de sus almas. Las lágrimas llenaron sus ojos. Las sonrisas rompieron los rostros marcados por el cansancio. Aquel frágil ramo era más que una señal de tierra firme. Era una promesa divina. Una declaración sagrada de que el mundo comenzaría de nuevo. Pero Noé lo sabía, esto era solo el principio. El viaje aún no había terminado. En los días que siguieron, la anticipación creció con cada amanecer. Noé, paciente y sabio, se preparó para enviar una vez más a la paloma, una prueba final, la esperanza de que esta vez no regresara. El arca, aún flotando sobre los restos de un mundo perdido, vibraba con un nuevo ritmo. Los animales, como si percibieran la cercanía del cambio, se movían tranquilos dentro de sus recintos. La familia continuaba con sus rutinas, alimentando, limpiando, manteniendo, pero todo se sentía distinto ahora. Había paz. Había expectativa. Y entonces, llegó el día. Noé liberó a la paloma por última vez. Y no regresó. El silencio envolvió el arca, no de miedo, sino de reverencia. Permanecieron juntos, Noé, su familia, sabiendo que ese era el momento por el que habían orado, el momento por el que habían resistido. La tierra los esperaba. Un nuevo comienzo estaba cerca. Y así, comenzaron a prepararse para el siguiente gran paso, la apertura del arca. ¿Y el retorno a un mundo totalmente transformado? Un mundo que tendrían que reconstruir desde cero. ¿El momento tan esperado se acercaba? ¿El instante de pisar nuevamente la tierra firme? De enfrentar los desafíos de un nuevo comienzo. Y cuando por fin llegó la hora de abrir el arca, Noé y su familia se encontraron frente a un mundo que era, al mismo tiempo, conocido y extrañamente desconocido. Las aguas se habían retirado, dejando al descubierto un paisaje desnudo, maleable, listo para ser moldeado por nuevas historias. Sobre sus cabezas, un cielo inmenso parecía observarlos en silencio, testigo de aquella responsabilidad sagrada que ahora descansaba sobre ellos. Lo que veían era un mundo marcado por la desolación, pero también repleto de posibilidades. Montañas, valles, tierras que alguna vez fueron hogar de ciudades y bosques, ahora se extendían vírgenes, esperando ser cultivadas, pobladas, redimidas. Guiado por su fe inquebrantable, Noé tomó la delantera. Instruyó a su familia en las primeras tareas de reconstrucción. Era vital levantar refugios temporales, recolectar los recursos disponibles y planificar la siembra de alimentos esenciales, para garantizar la supervivencia y prosperidad en los días por venir. Mientras trabajaba con sus manos curtidas por el tiempo y las pruebas, Noé meditaba sobre las lecciones que el diluvio les había dejado. La destrucción no solo había barrido con el pasado, también había traído consigo la oportunidad de empezar de nuevo. De edificar una sociedad más justa, más armoniosa, donde la vida, en todas sus formas, fuese valorada y respetada. Inspirado por esta visión, Noé tomó una decisión. Su primer gran acto sobre aquella tierra renacida sería levantar un altar. Un altar de gratitud, un altar de fe, un símbolo eterno del nuevo pacto entre el cielo y la humanidad. La construcción del altar no era solo un acto de adoración, era un testimonio. Un mensaje para las generaciones futuras, la vida continuaría, guiada por nuevos principios y esperanzas. Bajo un cielo despejado, que se extendía infinito como un manto azul, Noé colocó la última piedra sobre el altar. Sus manos, endurecidas pero firmes, acomodaron cada elemento con un respeto solemne. Ese altar no solo representaba su agradecimiento, era una marca sagrada en la historia del nuevo mundo que emergía desde las sombras del diluvio. Alrededor del altar, su familia se reunió en profundo silencio, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Un silencio lleno de fe, de respeto, de esperanza. Traían ofrendas humildes, recogidas de aquella tierra que comenzaba a despertar. Hierbas silvestres, frutos dispersos y delicadas flores que, con valentía, se abrían paso a través del suelo reseco. Aquellos sencillos presentes no eran solo ofrendas, eran símbolos de vida que regresaba, de esperanza que renacía desde las ruinas del pasado. Noé, con el corazón cargado de emoción, encendió el fuego sobre el altar.
Las llamas comenzaron a elevarse lentamente, danzando como una oración sagrada que se extendía hacia los cielos. El crepitar del fuego iluminaba sus rostros, mientras su calor alejaba las sombras persistentes del diluvio. No era solo un ritual, era una promesa. Una promesa de luz, de abrigo, de nuevos comienzos. Mientras las llamas consumían las ofrendas, una profunda paz descendió sobre ellos. Era un nuevo capítulo. Una oportunidad para corregir los errores del pasado y caminar fielmente bajo las leyes divinas que Noé guardaba en su corazón. De pie frente al altar, una claridad invadió el alma de Noé. Comprendió que reconstruir aquel nuevo mundo requeriría mucho más que fuerza física. Sería necesario un renacer espiritual, una renovación de corazones y mentes que guiara a las generaciones por venir. Con esa visión ardiendo en su interior, Noé comenzó a trazar los próximos pasos para su familia. No solo les enseñaría a sobrevivir, les enseñaría a vivir en armonía con la creación. Aprenderían a respetar cada ser viviente, a cultivar la tierra con cuidado y a coexistir en paz dentro de esta segunda oportunidad concedida por Dios. Bajo la guía de Noé, comenzaron a preparar la tierra. La familia trabajaba sin descanso, removiendo el suelo endurecido, sembrando las primeras semillas de vida. Trigo, cebada, frutas y hortalizas, cada semilla plantada era un símbolo de su esperanza, de su resistencia, de su futuro. Era un trabajo arduo. Cada rincón de tierra necesitaba atención y esmero para que aquellas frágiles semillas pudieran echar raíces y florecer. Pero día tras día, la vida empezaba a regresar. Brotes verdes perforaban el paisaje gris, transformándolo poco a poco en un lugar lleno de posibilidades. Noé observaba en silencio, con un orgullo sereno, mientras sus hijos y nietos aprendían el arte sagrado de cultivar la tierra. No solo estaban sembrando alimento, estaban sembrando un legado. Un conocimiento destinado a nutrir no solo sus cuerpos, sino también sus almas, generación tras generación. Pero la visión de Noé iba más allá de la simple supervivencia. Mientras los cultivos crecían y la vida comenzaba a florecer a su alrededor, sus pensamientos se dirigieron a otro sueño: reconstruir una verdadera comunidad, un hogar. Así comenzó a planear la construcción de refugios más permanentes, estructuras de madera y piedra que les protegieran de los vientos y las tormentas, pero que también representaran algo mucho más profundo: familia, pertenencia, el espíritu inquebrantable de la humanidad renaciendo de las sombras del diluvio. Con paciencia y sabiduría, Noé enseñó a su familia a construir. Cada muro levantado era moldeado con esmero, asegurándose de que cada detalle fuera lo suficientemente fuerte para resistir cualquier adversidad que pudiera llegar en el futuro. Y bajo su guía, las primeras casas comenzaron a levantarse desde la tierra. Eran hogares sencillos, pero forjados con unidad, con amor y con la determinación de una familia que había decidido empezar de nuevo. Mientras contemplaba aquella aldea que crecía día tras día, Noé sintió un profundo sentido de plenitud. Cada viga de madera, cada piedra colocada, no era solo parte de un edificio, era un símbolo de resistencia. Una señal de esperanza renaciendo en un mundo que alguna vez solo conoció destrucción. Pero la visión de Noé iba más allá de los muros y de los campos cultivados. En lo más profundo de su corazón, anhelaba sellar para siempre el nuevo pacto entre la humanidad y el Dios que les había salvado. Un pacto nacido de la misericordia, de la gracia y de las promesas eternas del Creador. Y entonces, una imagen se formó en su mente. Un arco iris. No como un simple espectáculo en los cielos, sino como un símbolo sagrado, tejido en sus vidas, un recordatorio eterno de la belleza y la diversidad de la creación. Un signo de memoria, de alianza, de esperanza. Reuniendo a su familia, Noé les enseñó la importancia de honrar aquel pacto. Estableció rituales y celebraciones que marcarían el ritmo de sus vidas: el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar, el tiempo de recordar que Dios había dado a la humanidad una segunda oportunidad. Cada nacimiento, cada matrimonio, cada nuevo capítulo en su historia, era bendecido con oraciones que elevaban sus corazones hacia los cielos. De generación en generación, aquellas tradiciones sagradas eran transmitidas, de padre a hijo, de madre a hija, para que la memoria del gran diluvio y la gracia que lo sucedió jamás se desvanecieran. Y así la comunidad creció, con una fe inquebrantable, con corazones eternamente ligados a la promesa de Dios. Con el paso de los años, Noé observaba en silencio y con orgullo cómo sus hijos, y más tarde sus nietos, se alzaban como líderes, hombres guiados por la sabiduría que él les había entregado, pero lo suficientemente valientes como para dar vida a sus propias visiones.
Ellos enfrentaron desafíos propios, tormentas de otro tipo, pero siempre con la misma fe inquebrantable que había sostenido a Noé durante los días más oscuros del pasado. Cada generación añadía su propio capítulo a la historia, una historia de supervivencia, de esperanza y de un pacto que perduraría a través de los siglos. La aldea de Noé permanecía firme sobre aquel cimiento que él mismo había colocado con sus propias manos. El tiempo pasaba y la aldea se expandía, nuevas familias nacían y la tierra fértil seguía ofreciendo su cosecha, cultivada con reverencia y gratitud. Convertido ahora en un anciano sabio y respetado, Noé dedicaba sus días a guiar a las nuevas generaciones. Alrededor de hogueras crepitantes, bajo cielos estrellados, relataba historias del gran diluvio, del arca que transportó la vida a través de la tormenta, y de las primeras luchas al reconstruir un mundo desde la nada. A medida que el crepúsculo de su vida se acercaba, Noé contemplaba a su familia y a su comunidad con paz en su corazón. Sabía que su misión había sido cumplida, no solo había sobrevivido a la furia del diluvio, sino que había forjado las bases para un mundo sostenible y armonioso. En los ojos de sus descendientes, veía la continuación de su travesía, un testimonio viviente de fe, de resistencia y de amor. Y así, el ciclo de aprendizaje y crecimiento continuaba. Cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de la renovación, la oportunidad de un nuevo comienzo. Cada decisión que Noé había tomado, desde la audaz construcción del arca hasta las sagradas tradiciones que estableció, se convirtió en prueba viva de que la fe inquebrantable y la perseverancia podían vencer cualquier tormenta. Enseñó a su familia que la verdadera fortaleza no se mide solo por el poder, sino por la capacidad de adaptarse, de cuidar, de proteger y de aferrarse a los valores que perduran para siempre. En sus últimos días, rodeado por aquellos que amaba, Noé compartió la sabiduría de toda una vida, dejando atrás algo mucho más valioso que simples recuerdos. Plantó semillas de esperanza para un futuro que aún estaba por venir. Un futuro donde, incluso en medio de las más grandes adversidades, la humanidad pudiera levantarse, reconstruirse y prosperar. La vida de Noé nos enseña que, con fe en Dios y unidad entre los hombres, no solo podemos sobrevivir a los días más oscuros, podemos vivir plenamente. Y podemos dejar como legado un mundo justo, pacífico y lleno de amor. Si esta historia de Noé te inspiró, no olvides darle like a este vídeo y compartirlo con las personas que amas. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte la próxima historia poderosa de fe, valentía y redención. Juntos, sigamos explorando las lecciones eternas de la Biblia.